Plaini, secretario general de Canillita, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ¿cómo vio, Omar, este paquete de medidas? Y en particular esta que escuchábamos recién, la suma fija para los trabajadores, lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Hace ya mucho tiempo, un año prácticamente, que había sectores que estaban pidiendo una medida de este tipo. A ver, son paliativos, vamos a poner el punto justo de todo esto, me parece. Sí. Esta batería de medidas ya la había anunciado el ministro antes de viajar a Estados Unidos para resolver el tema del pedido del Fondo Monetario de la devaluación, que según palabras del ministro pedían... Omar. Bueno, ¿hay algún problema? ¿Me escuchan ahí? Ahí está, ahora sí te escuchamos. Sí. Según palabras del ministro, hasta ahí te seguimos. Sí, Estados Unidos, porque el fondo pedía una devaluación del 60% y la devaluación fue un poco más del 20%, así que todos los paliativos vienen a compensar esa situación frente a una realidad crítica y compleja, Sí. por medidas que me parece que tienen mucha amplitud esta vez, que es para los monotributistas de las distintas categorías. Me parece que... A ver si podemos llamarlo por otro medio. Vamos, Omar, espérame un segundito, vamos a cambiar la línea, porque la verdad que te escuchamos con mucha dificultad y queremos entender lo que nos está diciendo. Estamos escuchando a Omar Plaini, enseguida vamos a retomar la comunicación. Suma fija de 60.000 pagadera en 2 cuotas mensuales, este es el anuncio para los trabajadores. No remunerativa, por única vez, absorbible por las paritarias y para trabajadores que tengan salarios netos hasta 400.000 pesos. A ver, Omar, si lo escucho mejor ahí. Yo la escucho muy bien. También, pasamos a otro nivel de comunicación y me alegra, lo escuchamos perfectamente. Entonces, decía, es un paliativo, más allá lo había anunciado anteriormente, lo escuchamos. Sí, lo que digo es que acá hay que ir a la raíz del problema. El problema es, obviamente, son dos. Uno, claramente, es la introducción nuevamente de la irresponsabilidad del gobierno anterior y del propio fondo, del Fondo Monetario Internacional, que nos condiciona absolutamente todo. Nos condiciona todo porque estamos condicionados frente a esa situación. Y el otro tema, evidentemente complejo y complicado, es evidentemente que nosotros desde la recuperación de la democracia para acá no logramos estabilizar la macroeconomía. Porque estos son paliativos, porque el ideal ¿cuál sería? Que nadie en la República Argentina, ninguna persona de a pie, como digo yo, esté por debajo de la canasta básica total, ni siquiera alimentaria. Bueno, frente a esta realidad, el gobierno hace lo que puede. Y tal lo otro importante, que hay un gobierno y un Estado que en esto evidentemente toma partido, porque si esto hubiese quedado al libre albedrío del mercado, ni siquiera tendríamos estos paliativos. Me parece que la discusión profunda es esta. ¿Cómo nos sacamos en algún momento nuevamente encima al Fondo Monetario Internacional? Sí. ¿Cuánto queremos de Estado y cuánto queremos privado? Porque hay una sociedad hoy que evidentemente una gran parte de esa sociedad, en los 4/4, como yo digo, de este proceso electoral, Sí. que está enojada, que está angustiada, está fastidiada y que toma los caminos menos convenientes como el que ya estamos viendo. Entonces me parece que son paliativos importantes que llegan en este momento, que tienen amplitud, pero que hay que pensar mucho más profundamente. Claro. A ver, yo decía, la suma fija que se pide para los trabajadores, en realidad lo que se pedía era algo mucho más amplio, ¿no? Elevar todos los salarios y a partir de allí seguir discutiendo las paritarias. Pero hay que pensar que hay un condicionante mayor, que lo mencionaba recién, que es el Fondo Monetario, que enseguida salió como un comunicado de decir, ojo, porque el equilibrio fiscal y el ajuste, pidiendo ajuste en los salarios y aumentos de las tarifas y demás. Lo que te piden absolutamente siempre. Por eso hay que tener muy claro en qué estado de la humanidad vivimos. Sí. Ahí decía el alemán Ulrich Beck, decía que había una primera modernización que se desplazaba a lo largo de la industrialización y que fue la creación de la sociedad de masas. Y hay una segunda modernización que es esta, donde la sociedad se orienta a la globalización y al cambio tecnológico. Y allí es mucho más difuso porque ahí el individualismo prima mucho más. Y nosotros tenemos que actuar. Por eso es importante determinar, más allá de estas medidas, que nuestro candidato y ministro, además, que conduzca todo este proceso de lo que falta ahora, porque estamos justo en un proceso eleccionario, para llevar adelante también un programa de corto, de mediano y de largo plazo para ver cuál es la salida que nosotros vislumbramos a futuro, porque no
creo que lo mejor que puede pasarle a la Argentina, que el campo nacional y popular a través de Unión por la Patria siga siendo gobierno, porque del otro lado no vemos nada más que virulencia en las declaraciones, vemos más de lo mismo, vemos lo que nos pasó entre 2015 y 2019 y vemos a este hombre que ahora aparece, que se denomina libertario, con ideas que evidentemente ni el mismo sector de él alcanzan a compatibilizar, queriendo dolarizar absolutamente todo en una situación como está viviendo la Argentina, que requiere de una inteligencia superior para salir de esta situación, que es el condicionamiento que nos ha metido el Fondo Monetario Internacional. Así que, como digo siempre, si no volvemos a crear a través de la política, no esperemos y nos va a ser fácil que el pueblo vuelva a creer. Entonces creo que las medidas de los paliativos llegan en un momento justo. Siempre uno hubiese querido más porque la situación para algunos sectores es muy crítica. Y en cuanto al tema de la suma fija sí, la suma fija no, todavía hay una discusión que no se saldó en el propio movimiento obrero, cuando hablamos de las escalas salariales, cuando hablamos de la verticalidad salarial, donde allí hay un sector que cree que eso achata las categorías, y estamos otros que decimos, mire, las paritarias son inmanentes, no se discuten, pero la suma fija lo que permite precisamente es achicar esas asimetrías. Pero bueno, ya le ha dado un contexto al ministro, que eso va a ir a cuenta de las paritarias que tengan las distintas actividades. Omar, te escuchaba hablar sobre la discusión que hay al interior del mundo sindical, y los sindicatos están en el ojo de la tormenta de los discursos de Milei y de Patricia Bullrich, hablando contra los derechos laborales, hablando contra, todas las conquistas que han traído los sindicatos. ¿Crees que cabe también una crítica a la dirigencia de la CGT en la caída del salario real que tuvimos estos años? No, me parece que si hay alguna autocrítica que se debe hacer en el movimiento sindical es de otras características, porque por tener un sindicalismo como tenemos nosotros, con tanta tradición y con tanta historia a partir del advenimiento de Juan Perón, nos permite seguir siendo uno de los sindicalistas, no solamente el más fuerte de la región, sino uno de los más reconocidos en el mundo. Lo que tenemos que discutir nosotros es por qué dejamos de ser un factor de poder y nos transformamos en un sector de presión. Y yo creo que ahí el sindicalismo, porque el sindicalismo no está en ninguna mesa de las grandes decisiones nacionales como lo supo estar en momentos de Juan Perón. Entonces me parece que allí nosotros tenemos que volver a elaborar un programa, que tenemos que discutir incluso lo que significa la modernidad laboral hoy, en el contexto de esa sociedad líquida que describía Bauman, donde ya vos no tenés una sola forma de laboralidad en el capitalismo, sino que tenés tres. Una forma es la histórica, si vos querés, del capitalismo industrial, donde estaba el fordismo, taylorismo y toyotismo, donde la fábrica incluso ordenaba hasta el barrio. La segunda forma, que es el capital, en el capitalismo mismo, valga la redundancia, que es el financiero, que es la bolsa, que son los activos, donde ahí tenés trabajadores más difusos. Y la tercera, la más reciente, es la etapa del cual estamos ahora en el capitalismo, es el de las plataformas, donde allí hay propios trabajadores que no quieren estar bajo un supervisor, que no quieren tener un jefe, que quieren ordenar su propio trabajo, que se sienten emprendedores. Todas estas cuestiones debemos discutirlas dentro del movimiento sindical. Ahora, no somos nosotros los que resolvemos, ni tenemos la posibilidad de las herramientas y los instrumentos para modificar la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Claro. Se hace desde la política. Lo que nosotros defendemos son intereses profesionales. ¿Amerita que tengamos una discusión hacia adentro? Sí, yo comparto que tenemos que hacer una discusión y un debate, pero no está en nosotros resolver las cuestiones, sino en los gobiernos. Sí, claro.